Muy buen día, amigos. Los saluda nuevamente Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual, fungiendo también como director de Novarum México. Por cierto, pocas veces compartimos la razón social de nuestra empresa y es interesante el concepto de razón social. Normalmente lo asociamos con el nombre que aparece en las facturas. Sin embargo, si lo reflexionamos un poquito, y esto nada más es una breve introducción, la razón social pues debiera de verse como la razón para la cual la empresa que se formó existe para dar un beneficio a la sociedad. En nuestro caso es Laboratorio de Innovación Novarum. Y ese concepto es interesante porque lo que buscamos es explorar, jugar con ideas, también aprender de nuestros clientes y proponerles alternativas innovadoras para la evolución y la transformación de sus negocios. Y hablando precisamente de evolución de las organizaciones, no solamente de negocios, sino en general, con o sin fines de lucro, gubernamentales también, y de todo tipo, quiero traer a colación conceptos de quien fuera durante algún tiempo el director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chicago, una persona con un nombre realmente difícil de pronunciar, principalmente su apellido. Me voy a referir a dos de sus libros. Uno es El Yo en Evolución. Su primer nombre de este autor es Mihaly. Se escribe como Mihaly. Si lo buscan así en internet, les va a aparecer ya con todo y su apellido. El apellido tiene alrededor de 20 letras. Y el otro libro que él también es autor, otros dos libros, es el de Flujo o de Fluir, y posteriormente publicó otro que se llama Fluir en los negocios. Este último de Fluir en los negocios, al menos la copia que yo tengo, está en español. El otro de El Yo en Evolución, que lo tengo en la versión de inglés, y habla como subtítulo de una psicología para el tercer milenio. El doctor Mihaly, vamos a llamarle así por su primer nombre, que es más fácil de pronunciar, habla de la evolución precisamente de las organizaciones, de los sistemas de actividad humana, y menciona que pueden evolucionar de dos formas en su progreso, ¿verdad? En unas ocasiones progresan de una manera ordenada, en donde hay armonía y la energía se canaliza correctamente, mientras que en otras ocasiones la evolución ocurre de manera desordenada, entrópica. Ya por ahí tenemos un episodio sobre el efecto de la entropía en las organizaciones y entonces pues no es algo deseable, ¿no? Pero vamos a ver cómo el tema de la evolución, que de hecho lo menciona en su capítulo 6 de este libro del Yo en Evolución, que habla de la dirección de la evolución y toca dos conceptos que con frecuencia confundimos. Uno de ellos es complejidad y el otro es complejo. Todos los sistemas están compuestos por partes, en ocasiones pocas partes, en ocasiones son demasiadas las partes que interactúan para lograr un fin. Esas partes, ya habíamos comentado en una definición convencional de sistema, deben de tener afinidad para que al momento de interactuar den un buen resultado. Conjunto de partes que interactúan. Les voy a dar la definición o repasar la definición de sistema que hemos manejado en estos episodios. Y luego otra alternativa que también hemos mencionado, pero la más conocida es que un sistema, pero la definición más conocida describe un sistema como un conjunto de partes afines, subrayando el tema de la afinidad, que interactúan entre sí para lograr un fin común o para lograr un propósito o una meta determinada. Si pensamos, por ejemplo, en un equipo de Fórmula 1, no solamente es el piloto y el auto. En sí mismo el auto es un sistema extremadamente complejo, ¿no? Una joya de ingeniería. Pero todo el equipo que está detrás de ese auto y de ese piloto son muchas personas, más de las que nos imaginamos, incluso más de las que vemos en el área de los pits, donde se detienen a cargar gasolina, cambiar llantas y revisiones generales en un tiempo impresionantemente corto. Bueno, esas interacciones van a tener mejor resultado en la medida que las partes que participan sean animadas, seres humanos, inanimadas, componentes mecánicos, tecnológicos, ¿verdad? Tengan afinidad. Entonces, hablamos de partes que son diversas. No necesariamente todas las partes son iguales, ¿no?
Un pastel, por ejemplo, está compuesto de varios elementos que se mezclan de una determinada forma, se ponen a una determinada temperatura para que una propiedad emergente genere un producto terminado, ¿verdad? Con una cierta apariencia, con un cierto sabor, que sea agradable para quienes lo van a consumir. El famoso pastel imposible, al menos en México así se le llama, también se le conoce como chocoflán, porque aunque se mezclan todos los ingredientes al momento de poner el molde en el horno, por diferencia de densidades se separa una capa superior que toma la forma de flan y la parte inferior que toma la forma de un pastel. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la complejidad y lo complicado? Los dos conceptos tienen dos palabras que lo conforman: diversidad. Cuando estamos ante un problema complicado, hay una diversidad de elementos, de información, de situaciones, de actores también, que generan ese problema. Diversos, hay diversidad, pero la diversidad está desintegrada. Repito, lo complicado es la suma de diversidad más desintegración. Cuando hablamos de un ente complejo, ¿sí?, no necesariamente lo complejo es problemático. Por ejemplo, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, está compuesto de sistemas, subsistemas, que contienen un montón de funciones, de partes afines que interactúan entre sí de manera integrada, cuando a esto le llamamos salud. Entonces repetimos que el cuerpo humano tiene muchísimos componentes que están interactuando las 24 horas del día, aún sin darnos cuenta. Entonces la complejidad es una diversidad integrada, de tal manera que cuando esa diversidad integrada se empieza a desintegrar, es lo que se conoce como enfermedad. La desintegración en el cuerpo humano es una enfermedad. La desintegración en un automóvil, cuando alguno de los componentes falla, y también son miles de componentes los que interactúan en un automóvil, mayormente cuando está en movimiento, aún estando estático también interactúan porque mantienen la integridad y el automóvil ahí está, ¿no? Están sosteniendo el peso, por así decirlo. Pero cuando está funcionando y un componente, vamos a pensar en una manguera que tiene una fuga, inmediatamente va a trastornar la funcionalidad del auto. Entonces, esa gran diversidad de partes se desintegran y en el caso de un componente o una máquina que es inanimada, se descompone, ¿verdad? Se desintegra. En el caso del ser humano, se enferma. En el caso de las organizaciones, de nuevo, ¿verdad? Cualquier tipo de organización en donde participan las personas para cumplir con una misión, con un propósito, o incluso con un objetivo o respetar un presupuesto o unas metas. Las personas que interactúan se le conoce como sistema de actividad humana, término acuñado por el doctor Peter Checkland de la Universidad de Lancaster. Cuando esas personas tienen afinidad, y no se refiere a que sean superamigos, simple y sencillamente que, como propone el doctor Adices, tengan confianza y respeto mutuo entre ellos y que comprendan el impacto de su trabajo en los siguientes departamentos o áreas que van a recibir el producto de su esfuerzo, que puede ser una materia prima transformada hasta cierto punto, que puede ser un reporte, puede ser un informe o puede ser un análisis de información que genera la organización o la empresa y que va a ser útil para tomar decisiones. Durante todo el día podemos pensar en una organización que únicamente labora 8 horas al día, pero muchas trabajan 24 horas al día y los 365 días del año. Las compañías aéreas, por ejemplo, las compañías de transporte, los hospitales. Estas organizaciones que trabajan las 24 horas y que contienen una gran diversidad de actores, de componentes, de sistemas y de subsistemas interactuando con afinidad y de manera integrada, seguramente van a tener una evolución armoniosa, una evolución hacia el cumplimiento de su propósito. Haciendo la acotación, como bien lo señala Spiral Dynamics, que en ocasiones las manifestaciones, la propiedad emergente, el resultado, puede caracterizarse como sano o como no sano. Porque cuando hablo de propósito, quizás asumimos incorrectamente que es un propósito noble, que es un propósito loable, es un propósito que nos ayuda a progresar como humanidad. Pero sabemos que hay organizaciones cuyo propósito no necesariamente ayuda a que se construya una sociedad integrada y sana. Así son los problemas complicados.
Una gran diversidad es integrada. Reflexiona en tu papel como líder para contribuir a lo que se conoce también como negentropía o negación de la entropía. El papel del líder es precisamente ir en contra de esa autodestrucción de los sistemas debido a la desintegración de sus partes. Si tú tienes bajo tu responsabilidad un equipo de colaboradores que debieran de cumplir con cierta función dentro de la empresa para que la organización funcione correctamente, y solamente en tu área de trabajo, que puedes tener 3, 5, 10, 15, 100, 500 colaboradores, ellos manifiestan comportamientos que los desintegran, difícilmente la organización va a poder cumplir su función. Un último ejemplo. Cuando nuestro cuerpo se enferma, ya sabemos que es precisamente producto de una desintegración. Y en ocasiones, que son desafortunadas, por cierto, los médicos no encuentran cuál es la causa del malestar y de la enfermedad que tú tienes, o de algún amigo o de algún ser querido. Y lo que hacen los médicos cuando están frente a una enfermedad que vamos a caracterizarla como complicada. ¿Por qué complicada? Porque en esa gran diversidad de partes que interactúan en el cuerpo humano, hay una desintegración y ellos ni siquiera son capaces de identificar con precisión a qué se debe. Y lo que hacen es una junta de médicos. Juntan diversos especialistas con diferentes especialidades para analizar los resultados de los diferentes estudios y análisis que se han hecho a la persona que manifiesta la enfermedad. Y con frecuencia, al hacer estas juntas de médicos, llegan a una conclusión, a una hipótesis de cómo restaurar la integridad de todos los sistemas, subsistemas y órganos que componen al cuerpo humano para restaurar la desintegración hacia la integración y que la persona pueda recuperar su salud. Cuando hablamos de cultura organizacional, de clima organizacional, también se puede hablar de salud organizacional. Una organización en donde todos sus actores, componentes interactúan de una manera sana, positiva e integrada, es una organización que seguramente va a evolucionar de manera armoniosa y positiva, como lo propone el Dr. Mihaly en su libro El Yo en Evolución. Les recordamos que visiten la academia, visiten nuestra página web en donde tenemos los podcasts como tenemos blogs, que también una colección amplia de blogs, y dentro de la academia tenemos cursos que ustedes pueden tomar a su ritmo de manera asíncrona, recomendándoles en particular en este inicio de año 2025 el programa que tenemos de empresas inusuales, donde precisamente una empresa inusual, que no debiera ser así, sin embargo con frecuencia así es aquella que todas sus componentes y todas sus partes y todas las personas actúan de manera sana y de manera integrada. Que tengan un buen día.